Voy a decir lo que pasa en este México enfermo, de la miseria que al pueblo le regaló su gobierno. Yo vivo en una colonia sin agua, luz ni drenaje, y desconozco el progreso del que habla un gran personaje. Mis hijos no se alimentan con huevos, leche ni carne. Yo me capacité y vi que pues sí tenemos muchos derechos y se nos han sido violados. El Centro de Apoyo al Trabajador Asociación Civil, CAT, es una organización no gubernamental que promueve el ejercicio, la vigencia y la defensa de los derechos humanos laborales a través de la educación, investigación y organización sindical en los estados de Puebla y Tlaxcala. Hemos evidenciado casos muy específicos sobre violencia hacia la mujer con los trabajadores y trabajadoras de la industria de autopartes. También hemos evidenciado situaciones de violaciones a los derechos humanos laborales y sobre todo los trabajadores, una vez que se han capacitado y se organizan, pues bueno, deciden ejercer algún derecho, como en este caso el derecho a libertad de asociación sindical, y nosotros es ahí donde acompañamos también pues toda esta parte tan importante, brindándoles pues toda la parte de la educación. También soy organizador y durante este tiempo la organización se ha contemplado bajo las normas de poder educar a las y los trabajadores en derechos humanos laborales. Defender los derechos humanos laborales es sumamente importante para mejorar las condiciones de vida en el país, principalmente de las mujeres trabajadoras en el actual contexto de injusticia e inequidad económica y social, frente a las violaciones que empresas transnacionales y nacionales cometen en complicidad con los sindicatos de protección, quienes operan bajo el amparo de las autoridades laborales. Nos hemos visto mermados también bajo amenazas y bajo la discriminación por parte de estos sectores. Han violentado nuestros derechos también como defensores de derechos humanos, a tal grado que hemos sido golpeados físicamente y amenazados. Y son los organizadores los que hacen esta labor titánica de ir trabajador por trabajador, informándoles de sus derechos, no solamente laborales, ¿no?, sino sindicales, y es cuando empoderan al trabajador para que sea él el que exija sus derechos, ¿no? En este último sexenio hemos visto con preocupación el aumento a las agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. La propia relatora especial para los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos de Naciones Unidas en su último informe establecía que las mujeres defensoras que más riesgo corrían por el trabajo que realizan en defensa de los derechos humanos son las defensoras de los derechos humanos laborales y las defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, tierra, territorio y recursos naturales. Eso da un indicador muy claro de cómo las mujeres sindicalistas o las activistas en pro de los derechos de los y las trabajadoras corren un riesgo mucho más alto que otros defensores y otras defensoras que se dedican a un trabajo de defensa de derechos, por decirlo de alguna manera, más tradicionales. Cuando sufrimos estas amenazas las defensoras de derechos humanos, a veces nos
califican de que estamos locas, ¿no? O que ya vemos moros con tranchetes y que lo único que queremos hacer es como descontrolar la paz social, o que somos un peligro para la nación, así es como nos califican. El trabajo del CAT consiste en la participación e involucramiento directo con la base obrera en el centro de trabajo y en visitas domiciliarias, así como en procesos educativos, de denuncia, acompañamiento y apoyo directo ante instancias gubernamentales, fortaleciendo la solidaridad local, nacional e internacional. Parte de los obstáculos que en nuestro trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos laborales hemos encontrado ha sido la cada vez menos oportunidad que tienen los y las trabajadoras a organizarse colectivamente. Por un lado, a defender sus derechos laborales, pero de manera específica a defender su derecho a la libertad de asociación sindical y su derecho a la contratación colectiva. Vivimos en un México en donde cada vez más el mercado laboral está fragmentado, y en ese sentido los y las trabajadoras tienen menos certeza de que su fuente laboral va a ser respetada, y en ese sentido de que sus derechos laborales de igual forma pueden ser ejercidos y respetados cuando hay una violación y hay una denuncia. En ese sentido tenemos unas instancias de impartición de justicia laboral que ya no funcionan en términos de la defensa de los derechos de los trabajadores. Hemos venido arrastrando desde hace muchos años un ejercicio de las juntas de conciliación y arbitraje, en donde los derechos de los trabajadores es la última de las preocupaciones. Se ve una cargada muy clara para los intereses de las empresas transnacionales o de las empresas nacionales, y de la representación de los sindicatos oficiales, o de los sindicatos que en México les llamamos charros. Pues está muy claro, nosotros tenemos pruebas así muy fehacientes de que pues no hay duda de que está coludido, el sistema está así, ¿no?, entre sindicatos de protección en el estado de Puebla, y que sí aceptan autoridades, que sí hay sindicatos de protección, pero que más sin embargo lo siguen consintiendo, ¿no? O sea, actualmente dice el secretario de Trabajo y Competitividad que Puebla se encuentra pues de nueva cuenta en una situación de paz social, y que todo está bien porque los sindicatos han sido nobles, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos lo contrario, es más bien porque a los trabajadores los tienen reprimidos, no es porque los trabajadores estén conformes. Es una transnacional estadounidense maquiladora para la industria automotriz. Con 2 plantas en Puebla, produce asientos y partes de asientos, principalmente para la planta de ensamblaje de Volkswagen de Puebla y para Chrysler, Ford, Mercedes-Benz y Nissan. Desde el 2007, el CAT dio inicio al trabajo de organización y acompañamiento de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la planta de Johnson Controls Interiores, ubicada en el Parque Industrial Resurrección. Hubo muchos trabajadores que nos capacitamos en nuestros derechos humanos laborales, y decidimos después, cuando la empresa nos despidió, decidimos hacer una demanda donde nosotros reclamábamos nuestra reinstalación, reclamábamos nuestros derechos, peleábamos el contrato colectivo. A raíz de eso, el sindicato y la empresa deciden despedirnos porque nos consideraban trabajadores, éramos grilleros. A ellos no les gusta un trabajador que reclame sobre sus derechos. Teníamos que hacer sobrecargas de trabajo, laborar por largas horas, obligándonos a quedarnos más tiempo de las debidas, y que si teníamos que
Por ejemplo, salir a las 6 de la mañana, nuevamente hay que regresar a las 2 de la tarde, pues eso era muy hostigoso para nosotros los trabajadores, pues no, ya que no nos daban la oportunidad de descansar, y pues era mucha la presión, lo que yo noté, y después pues por el mismo salario, más que nada, lo que tampoco no nos convino. En los talleres también aprendí cómo debe haber equidad entre hombres y mujeres. La mujer siempre debemos respetarla. Bueno, eso es lo que aprendí, que hay que respetar bastante a la mujer, y muchas de las veces pues no en los centros de trabajo, pues es lo que menos se ve. Ya también tuvo que ver ahí el propio sindicato, que al cual nosotros, pues ese sindicato que ya lo teníamos, que ya estaba formado, pero pues realmente nunca nos apoyó como debiera, porque pues pienso yo que, y todos sabemos que tiene que representar al trabajador, representarnos, más no estar en común de acuerdo con la empresa, para acosarnos, para no apoyarnos en lo que debiera. Y pues no, realmente no fue formado por nosotros, simplemente ellos se autonombran ellos mismos. Si despiden a uno, inmediatamente ocupa lugar otro que ellos mismos deciden. Ellos nunca nos dan a saber, nunca hacen una asamblea para informarnos, darnos información qué está pasando, por qué despidieron a los miembros sindicales y así. Las señoras que estaban en costura, embarazadas, por ejemplo, las condiciones de trabajo para ellas eran normales, no las consideraban, porque ellas trabajaban el mismo tanto de producción, las mismas horas, y trabajaban todo el tiempo paradas. Y siguieron despidiendo injustificadamente. A unos les engañaban liquidándolos con el porciento que ellos quisieron, más no con lo que ellos les correspondiera por derecho, dependiendo de los años. Y vemos como resultado posicionamiento muy claro de la clase empresarial, que utiliza la mano de obra de los y las trabajadoras mexicanas como un artículo desechable, ¿no? Digamos que la legislación laboral mexicana y los derechos humanos laborales de los y las trabajadoras en papel en México podemos decir que es una legislación de avanzada. Sin embargo, en la práctica desde hace muchísimos años no se puede aplicar en beneficio de los y las trabajadoras. Tras reconocer una serie de violaciones a sus derechos, en mayo del 2010, los trabajadores realizaron un paro de labores de 3 días para exigir el pleno derecho a la libertad de asociación sindical, buscando apoyo en su sindicato, la Confederación de Organizaciones Sindicales, COS, descubriendo que ésta defendía los intereses de la empresa, por lo que después de un proceso de lucha organizada, lograron formar la sección 308 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El Sindicato de Protección, COS, en contubernio con la empresa, trató de frenar el movimiento a través de un grupo de choque que golpeó y agredió a trabajadores dentro de la empresa el día 15 de agosto del 2010, resultando lastimadas algunas mujeres embarazadas. Después de un paro de 4 días, el 13 de abril del 2011, los trabajadores logran un aumento de 7.5 global a su salario, y se firma el primer contrato colectivo de trabajo entre Johnson Controls Interiores y el Sindicato de los Mineros. Más de la mitad de los trabajadores beneficiados con la firma de este contrato eran mujeres. Cuartan completamente tu trabajo que has estado haciendo en las comunidades. El CAP no puede regresar a trabajar con este trabajo tan esencial que ha venido haciendo por más de 10 años, en ir a las comunidades. Ese trabajo por el momento para nosotros es impensable. La labor que realizamos simplemente es de educar
y tratar de llevar las herramientas necesarias para las y los trabajadores en el Estado. Lo único que queremos las defensoras de derechos humanos, en este caso derechos laborales, queremos justicia, queremos que no quede el caso impune, queremos que sí se encuentren los responsables y que no vuelva a suceder y que podamos hacer nuestro trabajo tranquilamente. Ellos nos tachan que somos saboteadores y que no queremos que las industrias se vengan a instalar aquí en el Estado. Nosotros en ningún momento tratamos de entorpecer la economía, siempre y cuando se respete el pleno derecho que tienen las y los trabajadores a la libertad de asociación sindical, a tener un trabajo digno, a tener prestaciones mejores y que le den mejor vida y mejor calidad para sus familias. Ha sido muy difícil sentar en unas mesas de reuniones al gobierno estatal, al gobierno federal, mas sin embargo lo hemos hecho y nosotros creemos que eso es una cuestión también de incomodidad de pronto que se les ponen a estas personas, y para nosotros lo vemos también como un rollo de una oportunidad, porque podemos estar diciendo a los gobiernos qué se ha dejado de hacer en esa situación, sobre todo en la cuestión de la implementación de la seguridad de los defensores y las defensoras de derechos humanos. ¿Qué es lo que dice el reporte de la relatora? Que en la medida que hay sujetos con un poder económico, con una enorme injerencia principalmente en países en vías de desarrollo como es México, y estos sujetos son las empresas transnacionales con un enorme poder económico y con enormes intereses, y haya una cultura de impunidad en donde cuando se denuncia por estas agresiones las autoridades no toman medidas adecuadas para la investigación, la persecución de los culpables, y en ese sentido también para lograr esclarecer los hechos, la sanción de los responsables y medidas de no repetición. En la medida que el gobierno y el Estado mexicano no tomen esas medidas para asegurar los derechos de las y los defensores de derechos humanos laborales en específico, las agresiones se siguen viviendo y se siguen investigando como delitos comunes. Eso pone en riesgo no solo a las defensoras y a los defensores de los derechos humanos laborales, sino a los propios trabajadores que estos defensores y defensoras acompañan en sus procesos organizativos. Empezar a documentar todas las agresiones que se van viviendo como organizaciones, pero también documentar las agresiones de los y las trabajadoras que viven en la cotidianidad por las empresas transnacionales o por los patrones, o incluso ante las instancias de impartición de justicia, las instancias de impartición de justicia en todos sentidos, incluyendo las laborales. La mañana del 20 de diciembre del 2010, el personal del CAT descubrió que sus oficinas habían sido asaltadas durante el fin de semana. Los asaltantes robaron objetos de valor y dinero, también documentos en los que se detallaba el trabajo del CAT. Además, escribieron un mensaje amenazador en la pared. De primera instancia pensé que era un robo, ya que al ingresar estaba todo tirado, los archiveros, papeles, todo, pero al subir a la parte de arriba y buscar el teléfono para llamar a mis compañeros, me di cuenta que se habían llevado todos los equipos de cómputo, impresoras, teléfono, fax, todos los cubículos estaban destrozados, todos los papeles tirados, y al bajar me doy cuenta que habían dejado una amenaza, que si ya no saben con quién se meten. Entonces es ahí donde me doy cuenta que no había sido un robo común, sino habían ingresado precisamente para llevarse toda nuestra información. Fui la primera persona en ingresar, fue un impacto bastante fuerte. Cuando leo la amenaza en la pared, bueno, pues la verdad es que nunca había sentido tanto miedo. Después del robo y todo este proceso de las denuncias y todo, recibimos una amenaza vía correo electrónico de la cuenta del CAT que había sido hackeada. Recibimos la amenaza con el secuestro y el asesinato de Digna Ochoa, toda una relatoría de lo que le habían hecho. Entonces, en ese momento, para mí la experiencia había pasado de ser solo el robo a una experiencia traumática. Ese día recuerdo que hasta yo misma del nervio y el miedo que sentía me rasguñé, o sea, me destrocé un poco la piel en la mano,
porque fue ya una experiencia de mucho miedo, de no saber realmente qué estaba pasando, quiénes eran, qué estaba sucediendo. Lo platiqué con mis compañeros y les dije, yo hasta aquí llego, porque yo para más ya no doy. Mis nervios hasta el día de hoy ya es un miedo que no podía describir en ese momento. Es lamentable cómo las organizadoras y los organizadores del CAD no solo tienen que luchar contra la empresa, contra el sindicato, sino contra la burocracia del Estado, pues para organizar y para defenderse como defensores de derechos humanos, ¿no? Lo primero que yo diría que cuando hablamos de acompañamiento psicosocial y lo que hicimos con ellos fue entender o tratar de comprender qué había pasado y por qué había pasado, y son dos preguntas fundamentales. Es decir, ¿por qué la represión? ¿Quién reprime? ¿Por qué reprime? Y en el caso del CAD en particular, poder valorar realmente el papel que estaba asumiendo el CAD en la defensa de los derechos laborales. Y tanto para el CAD como para cualquier organización que trabaja en un contexto de violencia, y en este tipo de violencia en particular ejercida por los estados autoritarios con intereses económicos muy grandes en relación con actores como el narcotráfico, el paramilitarismo, las multinacionales, pues implica comprender realmente en qué contexto se está trabajando y cuáles son los actores que quieren interrumpir el trabajo que están realizando los defensores. Y por otro lado, ir identificando que ya no podemos plantear las estrategias identificando únicamente a los sujetos que acompañamos, es decir, a los grupos o colectivos de trabajadores y trabajadoras, y al gobierno como el único responsable para dar respuesta a las demandas de los trabajadores. Tenemos que identificar ya que las empresas transnacionales, es decir, los poderes económicos transnacionales, son un sujeto específico y muy poderoso que tenemos que conocerlos bien, tenemos que capacitarnos en investigación corporativa, tenemos que incluir la investigación corporativa en todas nuestras estrategias como organizaciones de derechos humanos laborales, y en ese sentido también empezar a plantear estrategias de defensa no únicamente en lo nacional y en lo internacional, sino también estrategias de defensa en un sentido transnacional, ¿no? Empezar a cultivar y crear lazos de colaboración transnacional con otras organizaciones de derechos humanos, otras organizaciones de trabajadores y otros sindicales, es una alternativa que debemos empezar a impulsar y a promover. Tenemos que incluir en nuestras estrategias el análisis de lo que implica la economía global y la economía transnacionalizada. Eso, desde esa perspectiva, podemos aplicar en lo local las implicaciones que la economía globalizada tiene en términos generales, y nos va a dar más claridad de hacia dónde podemos seguir caminando con menos riesgo. Y es importante ver que necesariamente un hecho represivo busca generar un trauma tanto a nivel individual, pero también y fundamentalmente dañar el colectivo. Entonces, pues obviamente podemos ir identificando, se rompe el tejido social, se rompe la organización, se rompe incluso, se afecta, no se rompe, se afectan dinámicas familiares y tiene repercusiones muy complejas. Entonces, en este sentido, identificar los efectos nos permite también ir visualizando como por dónde poder apoyar y fortalecer a las personas y a las organizaciones. Uno de los aspectos fundamentales tiene que ver también con conocer el impacto del miedo. Obviamente los mecanismos de terror y de represión buscan generar un miedo en las personas y en el colectivo y en la sociedad, y bueno, pues genera confusión, genera aislamiento, parálisis. Y afrontar el miedo en este contexto de violencia pasa por varias cosas. Buscar retomar el control, creo que esto es vital, ese control que nos han querido quitar los actores o los victimarios, y es retomar el control en diferentes dimensiones, a nivel personal, individual. Por lo tanto sí se necesita un trabajo de orden personal, pero de nada serviría si emocionalmente, digamos, con tratamientos psicológicos o alternativas estuviéramos bien, si no se reconstruye el control también del colectivo y especialmente de la función o el quehacer que hace la organización. O sea, afrontar el miedo en últimas es asumir un riesgo como defensor, porque se va a tener, es no negarlo, es ver lo que se tiene, o sea, es ver que hay un riesgo por el trabajo, y la gran pregunta fundamental es cómo el contexto de violencia política ejercida por estos actores
vamos a continuar trabajando. Cuando hablamos de prevención, creo que pasa por diferentes niveles, como lo estábamos viendo anteriormente. O sea, lo primero es situarse en qué contexto se está de una manera preventiva, es tener la conciencia de lo que puede suceder si trabajas en lo que trabajas. En la medida que yo no vea riesgo, en la medida que yo no valore mi trabajo en el contexto de violencia, en la medida que yo no comprenda a quién estoy atacando con el trabajo que hago, pues no me voy a cuidar. Entonces creo que el primer gran reto como una medida preventiva es tener un buen análisis de riesgo, que implica fundamentalmente un buen análisis de los actores con los cuales estamos nosotros exigiendo o protestando frente a los derechos. Entonces creo que una medida preventiva fundamental tiene que pasar por los acuerdos que se hacen al interior de los colectivos, al interior de las familias y al interior de las organizaciones. Y estos pactos, normas y acuerdos también pasa por un elemento fundamental que se rompe en la violencia, que es la confianza. Una medida preventiva es fortalecer las relaciones al interior de los colectivos, fortalecer las ideologías en el sentido también de lo que se está buscando, o sea, la represión nos va llevando a espacios de silenciamiento, a espacios de aislamiento. Y que las y los defensores somos personas que hacemos el trabajo que al gobierno le debería de corresponder, difundir, ¿no? Y garantizar, por supuesto, la seguridad y garantizar que cada trabajador y trabajadora de este país tenga esas condiciones para aspirar a otro mundo mejor, ¿no? ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. Actualmente el Centro de Apoyo al Trabajador se encuentra en un proceso de recuperación y reorganización para continuar luchando contra la injusticia laboral. Yo siento que ahora veo la vida con más claridad, con más conocimiento, y entonces pues sí ya veo la otra vida con otra perspectiva, tengo otro punto de vista ya muy diferente al que antes yo tenía de la vida. Si fuera jaripeo el sindicalismo en la capital, digo por lo que veo, líderes charros no han de faltar, como Fidel Velázquez, Luis Gómez, este tipo del PRI, zánganos que el gobierno amamantara y siguen allí. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los problemas, pero vienen a matar. Los ferrocarrileros que con Vallejo estaban ayer, frente a los granaderos vieron su lucha desvanecer, porque si los obreros demandan justa retribución, sueltan a los gorilas y los acusan de rebelión. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, ahora pueden darse gusto, pero no les va a durar. Ojo con los granaderos cuando empiecen a tirar, no resuelven los